Yo cerré mis ojos y cuando yo cerré mis ojos yo sentía así, como me traspasaban así, con los ojos. Y yo nada más decía, Dios mío, perdóname, solamente decía, Dios mío, perdóname. Yo sentía cómo me traspasaba la persona. Y ellos de repente, yo me quedo así, yo no quiero ni mirarme. Cuando yo abro los ojos, yo lo veo a los dos que están parados de frente. Y ellos me están mirando y ellos están así como llenos de pánico. Y me están mirando y agarran así y dicen, vámonos, vámonos. Y se van y digo yo, bueno, me voy a morir. Y yo hago así, me volteo, no quiero mirarme porque entiendo de que estoy apuñalado. Digo, bueno, estoy todo apuñalado y me voy a morir. Y agarro así, no quiero mirarme en el poloché y me voy caminando para mi casa. Y cuando yo hago así que veo, me veo las ropas con sangre. Y cuando voy caminando, que hago así que me miro, yo no tenía ni una sola marca, ni tan siquiera el poloché se había pichado. De ahí yo entendí de que hubo algo sobrenatural que intervino. ¿O cuál ha sido el suceso más fuerte que te ha tocado vivir? Pero uno de ellos fue la rotura de esa relación. Porque después de mi rotura con la madre de mi hijo, yo no encontraba en qué refugiarme. Pero yo recuerdo que yo ayunaba. Y esos fueron unos momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque yo día tras día veía cosas que no tenía que ver. Día tras día yo luchaba conmigo mismo y luchaba con mi temperamento. Y para aquellos momentos, ¿sabe qué me ayudaba a mantenerme firme? Aquella oración que hicieron el pastor Sandy Mato y el pastor Iván Marte de los Estados Unidos, que decía que tú nunca serás destruido. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y en esta ocasión quiero pedirle que usted saque un momento de su tiempo para que se suscriba si aún no lo ha hecho, que comparta el contenido y nos deje un comentario en este hermoso video. Y en esta ocasión tengo el honor y la oportunidad de tener a un hombre de Dios, mi amigo Anderson Hernández. Hombre de Dios, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, Antonio. Es una bendición para mí el poder estar en tu plataforma, el poder hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, a sabiendas de que por medio del conocimiento de la palabra de Dios somos edificados día tras día. Así es. Hombre de Dios, he visto, fuiste una de las primeras personas que cuando yo empecé me diste la mano en cuanto a configurar cámaras y estas cosas, porque también tienes ese arte de saber puyar de multimedia. Pero yo sé que tienes un testimonio y hay una historia detrás de la persona que tú eres. Me gustaría saber en este momento de dónde tú vienes, cómo fue tu niñez y tu crianza y estas cosas. Yo vengo desde los Guaricanos. A los Guaricanos llegué a una edad, si no me equivoco, de 3 o 4 años. Allí viví los peores momentos de mi vida. ¿Por qué? Porque después de la separación de mi padre y mi madre, cuando yo tenía 7 años, pues yo padecí mucho. Viví en un extremo difícil para mí. Aunque por un momento estuve con mi padre, estuve con la esposa de mi padre conviviendo en el mismo hogar, pero en otro momento me encontré en una situación en la cual me encontré rodando. Y dentro de ese de aquí para allá y de allá para acá, fue allí donde mi abuela me acogió a la edad como de los 10 a los 11 años, si no me equivoco. Y allí mi vida empezó a marchar un poco mejor, ya que cuando llegué a Cristo Rey, no tenía ropa, no tenía pantaloncillo, tenía solamente 2 polochés, tenía un pantalón y mis amigos se burlaban de mí. Esas situaciones eran un poco difíciles para mí al ver cómo otros podían ponerse unos tenis nuevos y yo no podía ponérmelo. Cómo otros podían disfrutar de privilegios los cuales yo no podía disfrutar. Y fue allí donde en mí nació esa ambición de querer ser competente a los demás, de querer superar a los demás, no solamente en vestimenta, sino también en sonido. Porque siempre mi intención era yo ser famoso. Mi intención era que mi nombre sea conocido en diferentes lugares. Y los que me conocen saben que es cierto lo que digo. Porque empecé a relacionarme con personas las cuales no eran de bien para mí. Y aunque mi padre en eso, entonces estuvo cerca de mí, no tenía esa cercanía conmigo o no tenía esa disponibilidad para monitorearme. Y dentro de ese momento de descuido de mi padre, porque él se enfocaba en sus labores, pues allí era donde yo me introduje en ciertas cosas las cuales yo entiendo
que pueden perjudicar a la vida de un joven. Y yo hacía todo esto bajo mi ignorancia porque todos tenemos un vacío por dentro. Y yo quería ser feliz, quería superar a mis amigos en vestimenta, quería vestir mejor que los demás y quería ser conocido a nivel en los barrios donde yo me movía. Mi intención era yo ser conocido. Sí. Hablaste que la separación de tus padres, pero qué tanto te afectó esa separación y no haberte criado con ellos? Bueno, me afectó en varios términos. El primero fue que después de la separación de ellos, yo pasé mucho trabajo. Recuerdo que yo no conocía lo que era el desayuno. Yo no sabía lo que era desayunarme. Yo veía como los niños iban a la escuela y ellos gozaban de un buen desayuno. Yo veía que algunos llevaban papa, otros llevaban plátano y otros llevaban dinero y compraban en la cafetería. Pero yo no gozaba de ninguno de esos privilegios. Recuerdo que para un entonces mi padre nos daba 20 pesos para los 4. Y de esos 20 pesos eran 5 para cada uno, porque éramos 4 hermanos, de los cuales cada uno fuimos dispersados a un lugar diferente. Pero yo creo en la obra de Dios en mis hermanos. Y en esa situación en la cual yo me veía, no conocía el desayuno. Recuerdo que para ese entonces, en la escuela, daban una leche grande con un vaso, y la profesora servía una parte en el vaso y una en el cartón. Y yo recuerdo que yo siempre me le tiraba el cartón. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza decirle a la profesora que me dé la del cartón, porque yo no me había desayunado, no había forma de yo desayunarme, y 5 pesos apenas daban para un vaso de refresco. Pero como si fuera poco, de ir con 5 pesos a la escuela, luego llegó un momento en el cual yo iba con 2 pesos, que mi padre nos dejaba 10 pesos. Y eran 3 para mis 2 hermanos más grandes y 2 y 2 para mí y mi hermana menor a mí. Y yo recuerdo que varias veces yo llegué a agarrar esos 2 pesos y los zumbaba, porque en realidad yo no quería seguir viviendo en esa situación. Hay una señora que se llama Nica en Los Guaricanos. A lo mejor yo creo que ella va a ver este testimonio. Y ella era una persona a la cual siempre me llamaba, me llevaba a la catequesis, la iglesia católica, pero siempre ella me servía algo. Siempre en su casa había comida, siempre en su casa había desayuno y siempre en su casa había cena. También en la casa de una mujer llamada Chelín, que era la madre de mi amigo Nonono de Los Guaricanos. También en la casa de Maggi, la hija de Nica. Fueron hogares en los cuales yo me refugié. También en la casa de un amigo mío que se llama Wester. Eran lugares donde yo podía ir, y si en mi casa no había comida, pues yo iba a aquellos lugares y yo disimulaba, me ponía a jugar desde por la mañana con los juguetes de ellos, y ahí yo comía. Ahí yo me quedaba tranquilo hasta que comía, y luego era un muchacho pero con inteligencia. Después de que yo jugaba con ellos, comía, le hacía otro tiempo para que no se viera que yo me quedé ahí solamente para comerme la comida. Sí, wow. Esto está poderoso. Entonces, llegas a Cristo Rey, estás con tu abuela. ¿Qué tanto cambió? Porque vienes de un ambiente de Guaricano a Cristo Rey, y verdad, dicen dicho que las abuelas son apoyadoras. ¿Qué tanta libertad te dio tu abuela para que tú entonces tomaras la calle? Bueno, mi abuela siempre era cristiana. Resulta que el cambio para mí fue drástico. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que los guaricanos, yo estaba acostumbrado a pelear siempre a los puños, Leonicio, Wester, uno que le decían Chicharra, el primo mío, y todos peleábamos como jóvenes salvajes. Pero luego, cuando yo llego a Cristo Rey, yo veo que el sistema es diferente. Yo veo que tú peleas con uno y te cae un grupo. Yo veo que tú peleas con uno y ya hay otro que te quiere empullar con un cuchillo. Entonces, yo, para no quedarme como una persona la cual está en un ambiente, vamos a decirlo así, aislado de todo el mundo, yo empecé a reunirme con personas que yo entendía de que en cualquier conflicto que yo tuviera, ellos iban a interceder conmigo. Mi abuela no me daba la libertad para que yo hiciera lo que yo quisiera, porque ella era cristiana y ella siempre
paraba vigilándome en todo. Dicen que las abuelas son apoyadoras, pero ella no me apoyaba. Ella siempre hacía todo lo posible para que yo vaya a la iglesia, aunque yo nunca quería ir a su iglesia. Siempre ella me decía, vámonos para la iglesia, y yo mejor prefería ir a otra, pero iba. Y allí en esas idas, en esas visitas a la iglesia, fue donde en mí empezó a surgir esa necesidad de buscar de Dios, ya que en un tiempo yo quise escalar, quise ir más allá y empecé a integrarme en bandas, en pandillas. Y las cosas que vi cuando mi hermano estaba preso, porque mi hermano también era una persona la cual no me permitía que yo hiciera lo que yo quisiera, pero cuando mi hermano estaba preso, entonces yo ahí hacía como yo entendía. Y ahí fue donde yo empecé a integrarme en esas bandas, las cuales después de un tiempo me arrepiento de haber ingresado a ellas. ¿Qué cosas viste en estas pandillas que abrieron tus ojos y dijiste, wow, realmente no es lo que yo pensaba? Bueno, dentro del mismo grupo en el cual yo estaba, aunque yo desconocía eso, pero mi criterio era, nosotros somos un grupo de 20, vamos a suponer. El grupo de la Chivera éramos un grupo de 12, 10 o 13, que a veces salíamos. Tampoco era una persona que me gustaba beberme el dinero, porque yo entiendo de que para mí quien se bebe el dinero es una persona falto de entendimiento. Sí. Ya estaba produciendo dinero, ya estaba trabajando. Y yo empecé a ver cómo personas de las mismas que se relacionaban conmigo robaban, le quitaban su pertenencia a otra persona. Y además, como si fuera poco, hubieron muchos de ellos que comenzaron a consumir vicios. Entonces, hay un amigo mío que se llama Bolé, que él y yo éramos como los cabecillas del grupo que él y yo teníamos, que se llama Barrial Sony. Y yo le decía a él, mira, entre nosotros no puede haber personas que metan droga. Entre nosotros tampoco puede haber personas que roben, porque eso es como la gangrena. Y se entiende de que nosotros somos un coro, que aunque no somos sanos del todo, pero nosotros no podemos llegar ahí. Ese era mi criterio, porque yo nunca vi a mi madre en esa condición, nunca vi a mi hermano en esa condición, nunca vi a mi padre en esa condición. Y yo veía la condición de las personas que consumían droga, que su apariencia se iba desgastando, iban envejeciéndose. Incluso hay un amigo mío de los Guaricanos que falleció, y esa muerte de él me afectó mucho, porque era una persona joven, pero cuando murió parecía un vegetal, porque la droga lo consumió. Dios mío. Entonces, empiezas a involucrarte en la calle, en pandilla, ves a tu hermano preso y muchas cosas que empezaron a pasar en tu vida. Entonces, ¿en qué momento tú dices, yo tengo que dejar la calle? Bueno, en realidad me pasaron muchas cosas. Dios me libró de muchas cosas, las cuales uno las cuenta y hay personas que ellos entienden de que es una falsedad, es un testimonio inventado, ya que hoy en día circula lo que es la alteración de los testimonios en las redes sociales y debemos de cuidarnos de eso. Yo comprendo que verdaderamente Dios tiene un propósito conmigo cuando yo veo que Dios empieza a librarme de muchas cosas. Dios empieza a librarme de muchos problemas, pero Dios también empieza a cerrarme todas las puertas. La puerta de ingreso, los amigos se fueron automáticamente, porque cuando tú no tienes recursos, tus amigos se van. Tus amigos solamente están mientras tú tienes dinero, mientras tú estés en la farándula, mientras tú tienes algo que ellos entienden que ellos deben de mantenerse cerca de ti porque tú puedes brindarle un beneficio. Dios empezó a cortarme todos esos beneficios que yo tenía. Y yo recuerdo que en Higüey, porque cuando tenía situaciones aquí, yo me iba para Higüey, donde mi mamá. Y allá yo me estaba tranquilo, allá comía, tenía mi mente tranquilo y engordaba. Pero como yo era alguien que no tenía el pie tranquilo, allá en Higüey también tenía mis amigos, aunque eran más sanos que lo que yo tenía aquí. O sea, porque eran personas que tenían la mente virgen en cuanto a esa mentalidad de calle y todo eso. Pero ellos empezaron también a mezclarse en eso de la banda. Y yo, como no conocía ese sistema, yo recuerdo que yo tenía una novia en Higüey y yo me encontré un problema ya con un muchacho.
Resulta que yo estaba trabajando en un carguá lavando y yo salí con un amigo mío a buscar a ese muchacho de noche. Porque el amigo mío de allá de Higüey, él me dijo, vamos a buscarlo, desde que lo busquemos tú te enganchas un cuchillo, vamos. Y él más nunca lo va a volver a hacer. Salimos a buscarlo de noche, el amigo mío y yo, y otra persona que se llama, bueno, voy a excluir el nombre. Sí. Salimos a buscarlo de noche y no lo encontramos. Todo bien para nuestra casa. Pero resulta que al otro día, cuando yo estoy lavando en el carguá, yo veo a estas dos personas que llegan. Llega uno que tiene una dificultad en un ojo y yo había escuchado comentarios de esa persona, de que esa persona era una persona sangrienta. Cuando yo lo veo a los dos, yo digo, bueno. Entonces, había una persona que era muy amigo mío y él, en el carguá, y él se entendía de que era una persona guapo. Yo dije, bueno, por lo menos yo no estoy solo. Por lo menos yo sé que si a mí me tiran aquí, luego por lo menos yo sé que él va a interceder por mí porque somos amigos, todos y andamos juntos y él me pone a trabajar. Resulta que cuando llegó esa persona con el problema del ojo y el otro que yo andaba buscando, todos los que estaban ahí en el carguá se fueron del otro lado. Y yo quedé solo y yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué es esto? Entonces cuando ellos llegaron, la persona a quien yo andaba buscando con el cuchillo el día anterior, él hizo así y se arregló un cuchillo que él tenía para que yo viera que él tenía un cuchillo. Y cuando la persona que tenía el problema en el ojo dijo, ¿dónde está el que te andaba buscando? Y él dijo, míralo ahí, ese es. Y él dijo, ¿y de ese? ¿Es que tú te estás dando intimidad? Éntrale de una vez. Entonces, cuando el muchacho venía por encima de mí, yo de los nervios le di fuerte entre la nariz con todo. Y ahí mismo nos embojotamos. Entre la pared, trompa y trompa y trompa y trompa. Entonces el muchacho, como estaba medio loco, porque yo le di en la nariz, entonces él echó mano para agarrar el cuchillo y yo le agarré la mano a él y yo le tenía la mano agarrada. Y todos los amigos míos que estaban en el carguá, aún el que yo entendía que iba a interceder por mí, estaban del otro lado mirando el espectáculo. Y yo, como no aguanté, lo solté y me embalé. En Higüey, un lugar que no soy de ahí, me embalé. Y ellos venían los dos detrás de mí, pero yo estaba sofocado porque ya llevaba un tiempo dándome trompas con ese muchacho. Y como yo estaba sofocado, el corazón sentía como que se me paraba. Me paré en un lugar donde había mucha piedra. Y ahí en el lugar donde había mucha piedra, le tiré la primera, le tiré la segunda, porque venían los dos por encima de mí con cuchillo en la mano, los dos. Le tiré la primera, le tiré la segunda, y cuando le tiré la tercera, le di en un tenis croque, el blanco que él tenía, que se le rompió el tenis. Y ahí mismo, él cayó y me agarró por el poloché. Cuando él me agarró por el poloché, vinieron los dos. Yo cerré mis ojos, y cuando yo cerré mis ojos, yo sentía así, como me traspasaban así, con los ojos. Y yo nomás decía, Dios mío, perdóname, solamente decía, Dios mío, perdóname. Yo sentía cómo me traspasaba la persona. Y ellos de repente, yo me quedo así, yo no quiero ni mirarme. Cuando yo abro los ojos, yo lo veo a los dos que están parados de frente a mí. Y ellos me están mirando y ellos están así como llenos de pánico. Y me están mirando y agarran así, dicen, vámonos, vámonos. Y se van y digo yo, bueno, me voy a morir. Y yo hago así, me volteo, no quiero mirarme porque entiendo de que estoy apuñalado. Digo, bueno, estoy todo apuñalado y me voy a morir. Y agarro así, no quiero mirarme en el poloché y me voy caminando para mi casa. Y cuando yo hago así que me veo las ropas con sangre. Y cuando voy caminando, que hago así que me miro, yo no tenía ni una sola marca, ni tan siquiera el poloché se había pichado. Pero el brazo mío sí estaba cortado. 2 cicatrices tengo en el cuerpo. Y las 2 cicatrices que tengo fueron en Higüey, con problemas diferentes. O sea, donde yo sí hacía lío de verdad, que era aquí, pues yo nunca tuve ninguna marca en mi cuerpo. Pero en Higüey, donde no hacía lío, ahí es de donde arrastro 2 marcas en mi cuerpo. Entonces, de ahí yo entendí de que hubo algo sobrenatural que intervino. Pero yo entendí de que un familiar mío me había resguardado y que yo no me había dado cuenta porque yo siempre bailaba en una nueva. Y yo no entendía que ese era el propósito de Dios. Y ahí yo empecé a asimilar que verdaderamente Dios tenía algo conmigo. Y para ese entonces yo tenía una pareja. Y esa pareja que yo tenía, yo empecé a instarla a ella para que ella fuera a la iglesia conmigo. Yo recuerdo que yo conviví con esa pareja mía, sin ser cristiano, convivimos en un hogar. Y yo le decía a ella, mira, aquí nadie se duerme sin orar. Aquí hay que orar. Yo le decía a ella, si tú no oras, tú no duermes en la cama. Si yo no oro, yo no duermo en la cama. Yo no era cristiano. Mi abuela no sabía
que ese hábito de la oración estaba creciendo en mí, aunque yo no era cristiano. Yo siempre tenía la fe en Dios, oraba con ella, le decía, vamos a orar, le decía, Señor, yo sé que yo no te sirvo, pero yo sé que yo te serviré. Y yo tenía esa necesidad de buscar de Dios, pero por tantas situaciones, mujeres, problemas, la vanidad, todo eso, yo entendía que era un obstáculo para yo buscar de Dios. Ok, me llamó la atención donde dijiste que tú sentías como las puñaladas te perforaban. Pero cuando abres los ojos te das cuenta o sea, no tienes cicatrices en tu cuerpo. ¿Entendiste o ahora entiendes que Dios fue el que te guardó de no morir en ese día? Entiendo que Dios fue que me guardó, porque verdaderamente eso no tiene explicación humana. Y yo sé que si ellos ven este video, los dos agresores, ellos entienden de que tampoco hay explicación humana para eso. Porque yo sentía la puñalada. Literalmente yo la sentía. Yo sentía como me traspasaba. O sea, pero no había ninguna herida, no había nada. Entonces yo entendía que a mí se me había resguardado. ¿Por qué? Porque hay historias de personas de guaricanos que ellos le tiraban tiros de ahí a ahí y a ellos no les pasaba nada y eso es verdad. Sí. Aunque muchas personas creen que es mentira, es verdad. Sí. Entonces, ¿en qué momento tú decides dejar la calle y Dios te encuentra? ¿En qué momento fue que tuviste ese encuentro con Dios? Bueno, yo tenía una relación la cual yo siempre la impulsé para que me funcione. Por esa relación, yo decidí unirme a esa persona entre casa porque ya yo quería estar tranquilo y yo quería dejar la calle. Pero al transcurrir el tiempo yo veo que esa persona no tenía la misma mentalidad que yo. Sí. Porque ella se unió a mí y yo entendía de que era para yo dejar la calle. Pero cuando ella se unió a mí, entonces ella vio esa unión conmigo como una libertad para ella coger la calle. Entonces yo me encuentro en una situación difícil. ¿Por qué? Porque yo quiero dejar la calle, pero veo una mujer que lo que quiere es calle. Veo una mujer que en vez de vestirse como una mujer casada, quiere vestirse como otra persona. Y ahí era chocante. Y yo de tantos problemas con ella, volví a mujería de nuevo. Volví de nuevo a mujería después de tantos problemas, después de que descubrí cosas también. Porque hay que hablar claro. Y después de ver todo esto, después de tener tantos problemas con esa relación disfuncional, pues allí es donde yo entendí de que mi voluntad o mi propósito estaba arraigado a la voluntad de Dios. Allí fue donde yo entendí que verdaderamente yo necesitaba una intervención divina en mi vida, que yo necesitaba un cambio, el cual no me lo podía dar la fama, no me lo podían dar los placeres, no me lo podía dar la lujuria y no me lo podía dar nada material. Porque así como Salomón hizo todo lo que quiso y no fue feliz, así yo entiendo que hice gran parte de todo lo que quise hacer y nunca alcancé la felicidad que solamente Cristo puede dar. Entonces, ¿en qué momento, es la pregunta, en qué momento específico tú dices, ya renuncio a esto, voy para la iglesia, voy a tener un encuentro con Dios? Bueno, fue después de yo descubrir varias cosas en mi relación. Yo vi que las cosas no funcionaban, yo dije, bueno, ya no tengo trabajo, mi relación no funciona. Llegué a un trabajo con una señora cristiana y recibí un maltrato en aquel lugar. Me trataron muy mal. Pero aunque me trataban mal, allí yo comencé a visitar la iglesia de nuevo. Y iba continuamente a la iglesia. Dios me dejó sin recursos. Me dejó sin trabajo. A tal magnitud que me empleé. Y yo cobraba 2,000 pesos quincenal. No me daban comida, no me daban desayuno. Para el agua tenía que pagar, no había propina, no había nada. Y recibía un maltrato de aquella señora. Siempre me hablaba mal, siempre me hablaba fuerte. El caso es que ella decía que ella era así. Y a ella había que entenderla. Entonces, yo busqué de Dios. Ya cuando yo entendí que Dios me había cerrado todo. Yo dije, bueno, ya yo no quiero mujeres. Yo no quiero fama. Yo entiendo de que mi propósito está en la voluntad de Dios. Yo empecé a visitar la iglesia de un pastor que le llaman Antonio González. Yo pasé por el frente de esa iglesia. Yo iba a cometer una locura antes de yo llegar ahí a ese lugar.
Yo subí para arriba por la 40 y yo empezaba a encontrarme con algo. Para yo en ese momento ejecutar los pensamientos que yo tenía. Y yo subí, le di la vuelta a la 40 y bajé. Y cuando bajé me encontré en esa iglesia. Y allí yo sentía como que mis pies se debilitaron. Y yo dije, ya yo no puedo más, Dios. Si tú tienes algo conmigo, haz que tu propósito se manifieste en mi vida. Y me paré en la ventana. Las personas me decían, entra, venga. Yo no quería entrar. Entre. Yo no quería entrar. Y me encontré con un amigo mío, que él no era cristiano, cuando yo lo conocía, pero que para ese tiempo él se había convertido. Y él me dijo, yo soy cristiano. Yo dije, y él me dijo, yo me congrego aquí, entra. Y yo entré a la iglesia del pastor Antonio González. Y ahí empezó todo. 3 meses visitando la iglesia del pastor Antonio González sin convertirme. Tenía 21 gorras Michelin. Tenía aproximadamente 9 a 11 pares de Jordan. Tenía bota Timberland, tenía tenis Nike, tenía Crocker, tenía Timberland amarilla, tenía Timberland negra. Y tenía el tipo de vestimenta que yo entendía que sí podía llamar a la atención. Y fue allí donde por medio de los mensajes de aquel pastor, Dios empezó a tratar conmigo. Y luego, después de unos 3 meses, yo me convertí en aquella iglesia. Entonces, por comodidad, por estar más cerca de la iglesia, empecé a asistir a la iglesia del sector donde yo vivo actualmente, en la iglesia de Puerto Isabela. Y ahí perseveré unos años y hasta el día de hoy ya son 7 años sirviéndole a Dios. Sí. Entonces, después que te conviertes, que deja ese mundo atrás, ¿qué tan difícil fue para ti renunciar al mundo y seguir a Cristo? Bueno, era difícil porque a veces me tocaba hablarle a aquella persona con la cual yo había tenido problemas anteriormente. También me había tocado pedirle perdón a aquellas mujeres que yo por un momento determinado nunca la vi con ojos de tener algo serio con ella. Y fue después que yo me convertí que yo entendí que verdaderamente no se puede jugar con los sentimientos de una persona. Porque el tú jugar con los sentimientos de una persona, eso puede causar una grieta en esa persona. Sí. Y eso le puede insertar una raíz de amargura. Y ahí el diablo puede operar en la vida de esa persona. Y allí fue donde yo entendí que yo debí de pedirle perdón a aquellas personas. Y como si fuera poco, las mismas personas que andaban conmigo, ellos no creían. Me daban hasta diciembre. Porque yo me convertí como en un mes 7, mes 8. Me daban hasta diciembre para que yo me aparte de Dios. Y yo seguí perseverando. Yo permanecí. O sea, mis luchas fueron luchar conmigo mismo, con mis deseos. Por eso yo empecé a dar gorra, empecé a dar tenis y empecé a despojarme de toda esa vanidad que yo entendía que podía insertarme nuevamente en las cosas del mundo. Sí. Entonces, después que te conviertes, para ti, ¿cuál fue o cuál ha sido el proceso más fuerte que te ha tocado vivir? Bueno, uno de ellos, porque han sido varios, pero uno de ellos fue la rotura de esa relación, la cual yo arrastro desde el mundo, porque aquella misma persona con la cual yo conviví en el mundo fue aquella persona la cual decidió venir a los caminos de Dios también, al igual que yo. La situación que yo entiendo que para aquel entonces que yo dije, Señor, si tú me libras de esta, yo entiendo de que como dijo el pastor Iván Marte de los Estados Unidos, porque había una concentración en los Guaricanos, la cual hicieron el pastor Antonio González, Sandy Matos, Iván Marte. Y yo recuerdo que entre tantas personas que habían allí, el pastor Iván Marte dijo, tú ven, pasa al frente. Y tomó a otra persona y dijo, pasa al frente entre tanta gente. Y el pastor Iván Marte y el pastor Sandy Matos, ando un video, pero yo no sé dónde está. El pastor Sandy Matos me echaba aceite y el pastor Iván Marte declaraba la palabra. Y yo recuerdo todavía hasta entonces que el pastor decía
bendigo tu vida en el nombre de Jesús y declaro que tú nunca, nunca serás destruido. ¿Por qué tocó esto? Porque después de mi rotura con la madre de mi hijo, yo no encontraba en qué refugiarme. Pero yo recuerdo que yo ayunaba. Paraba en ayuno, hacía 3 días de ayuno. Ayunaba de 12 de la noche a 6 de la tarde. Los que ayunan de 6 a 6 lo entiendo. Y esos fueron unos momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque yo día tras día veía cosas que no tenía que ver. Yo día tras día toleraba cosas que no todo el mundo tolera. Día tras día yo luchaba conmigo mismo y luchaba con mi temperamento y luchaba con una agresividad que se quería apoderar de mí y que me decía, haz esto, haz aquello, a lo otro, se burlan de ti. Y para aquellos momentos, ¿sabe qué me ayudaba a mantenerme firme? ¿El qué? Aquella oración que hicieron el pastor Sandy Mato y el pastor Iván Marte de los Estados Unidos, que decía que tú nunca serás destruido. Yo decía, Señor, pero si yo nunca seré destruido, como dijo tu hijo, mira lo que yo paso. ¿Acaso es que tú te alejaste de mí? Y para esos días, los que me conocen, para esos días era donde Dios más me usaba. Para esos días era donde más yo tenía los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque Dios me usaba a mí en aquel entonces para darle palabra a otro que estaba mejor que yo. Y yo veía cómo otro era restaurado, pero yo sentía un abismo por dentro. Yo sentía un vacío inmenso por dentro. Pero, ¿cómo se da? Esa es la pregunta. ¿Cómo se da la ruptura de la que era tu esposa? Bueno, era una relación en realidad que nosotros llevábamos empujada, porque verdaderamente hay relaciones que no funcionan. Y en realidad no me compete a mí hablar mal de nadie, porque el fruto de esa relación hoy en día es mi hijo, la persona que más amo en esta vida, que no lo cambio por nada ni por nadie, es la persona que yo más amo. Hubieron varios factores que influyeron en la relación. Yo siempre traté de buscar ayuda. Por ejemplo, traté de buscar ayuda en sus padres, traté de buscar ayuda en mi pastor, en los líderes de la iglesia donde yo iba. Había situaciones que yo entendía que yo no podía manejarla, pero yo siempre trataba de mantenerme cerca de los líderes que podían darme un consejo. Y ellos me daban un buen consejo, porque tú nunca le vas a aconsejar a un joven y le vas a decir, divórciate de tu esposa. Tú como ministro de Dios, tú siempre vas a hablar de la restauración. Y eso era lo que yo hacía, lo que ellos querían inculcarme a mí, la restauración. Y después de tantas idas, venidas, después de tantas situaciones, yo tuve que ver cosas. Y yo entiendo de que en ciertas situaciones yo también no me manejé sabiamente. Porque hay situaciones en las cuales tú pierdes el control. Hay situaciones en las cuales tú entiendes que tú estás bien, pero tú no estás bien. Si se puede saber qué cosas viste que tú dices que no supiste manejar. O sea, hubieron varios factores que influyeron. Son cosas que no se pueden tocar porque tú nunca tocarías algo que dañe la imagen de una persona. ¿Entiendes? Son cosas que no se pueden tocar públicamente porque son cosas que ella está viva hoy en día, ella tiene su relación hecha. Entonces tú nunca podrías dañar la imagen de una persona donde tú sabes que ella va a ver ese video, donde tú sabes que sin tú querer tú puedes, además de traer un repudio, tú puedes hacer que nazca un odio en la vida de esa persona. Sí. Entonces, ¿qué tanto sufriste o qué tanto te afectó la ruptura de quién era tu esposa? Me afectó tanto que yo no quería comer. Mi abuela me dijo, ven para acá. Y para esos días me agarró la enfermedad esa del coronavirus que andaba, que para eso no había explotado. Mi abuela me tenía allí en su casa y yo estaba flaco, no comía. Y estaba ahí mismo en ayuno, tratando de superar aquellas situaciones. Y siempre le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué tú lo permitiste? Y Dios no hablaba, Dios no decía nada. Porque hay veces en las cuales nosotros le hacemos preguntas a Dios y Dios no responde. Sí. Y decimos como Job, tú te fuiste de mí, tú te apartaste de mí, pero sabemos que Dios siempre está con sus hijos y que Dios nunca nos abandona. ¿Qué consejo tú le das? Porque hay personas que están viviendo
quizás el mismo proceso que tú, quizás menos, quizás peor. ¿Qué consejo tú le das a esas personas que nos están viendo ahí para poder superar la pérdida de alguien que yo amo? En estos días yo me encontré con alguien que me habló de la misma situación que yo viví. Pero la diferencia entre él y yo fue que él se descarrió. La gracia de Dios, el favor inmerecible de Dios me sostuvo. Y por eso hoy en día estoy aquí. Con luchas, pruebas y dificultades, estoy aquí. Mi consejo es que tú debes de saber que nada en esta vida es eterno. Siempre debemos de priorizar el propósito de Dios, la obra de Dios en nuestra vida. Cuando tú te enfocas en la voluntad de Dios y cuando tú piensas más en ti que en la otra persona, porque tú como ser humano debes de pensar en ti. Si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Por eso hay un refrán de una persona que él de lo poco que conseguía se lo daba todo a su familia para que ellos coman. Pero él se enfocó tanto en ellos que se desenfocó de él. Y al final él murió. Y si él era el proveedor y él se muere, ¿qué va a pasar? Todos se mueren. Hay problema. Entonces, mi consejo para ti, que a lo mejor tú pasaste la misma situación que yo, es que no te rindas. No te des por vencido. Tú no puedes darle a entender a Satanás de que su propósito se realizará en tu vida. La Biblia dice que ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará. Yo entiendo claramente lo que dijo Job, que Jehová Dios, Jehová quitó el nombre de Dios bendito. Y mi consejo para ti es que si tú estás pasando una situación similar a la mía, a lo mejor peor, a lo mejor menor, mi consejo para ti es que te agarres de la roca, de la cual, si te enfocas en Cristo y te aferras a Él, nunca resbalarás. ¿Y cómo tú puedes aferrarte a la roca? Afrontando un desánimo, la depresión, a lo mejor una crisis, sea económica, sea una crisis personal o cualquier tipo de crisis. ¿Cómo puedes enfocarte en la roca? Es buscando la voluntad de Dios y apartándote más de todo lo secular. Cuando tú buscas la voluntad de Dios, cuando tú buscas ser lleno del Espíritu Santo, cuando tú priorizas tu vida espiritual, entonces allí tú te vas a hacer inmune de los comentarios, tú te vas a hacer inmune de los ataques de las tinieblas, tú te vas a hacer inmune a todo argumento del enemigo. Porque recuerda que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Wow, poderoso. Yo sé que usted que está ahí también está siendo bendecido por este poderoso testimonio. Hay esperanza para ti. No creas que eres el único que está pasando por lo que estás atravesando. No eres el único que has llorado. No eres el único que has querido renunciar. No eres el único que has intentado soltar todo. No, otros también lo han intentado. Pero Dios lo ha fortalecido, Dios lo ha sustentado y Dios hoy en día lo tiene de pie. Así que quiero bendecirte en el poderoso nombre de Jesús, hombre de Dios. Si alguien quiere comunicarse contigo, quiere seguirte, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, mi número de WhatsApp, mi número personal es 829-466-1807. En Facebook estoy como Anderson S. Hernández con H. En TikTok estoy como Anderson Serrano y en Instagram estoy como Anderson Serrano Hernández. También tengo un canal de YouTube, el cual no frecuento usar mucho, pero se llama Pura Gracia TV. Estamos allí en Puerto Isabela para servirle, sin importar la distancia. Estamos dispuestos a hacer la obra de Dios siempre. Amén. Así que usted que está ahí, queremos bendecirle en el nombre poderoso de Jesús, que usted pueda compartir este contenido, que usted no olvide de darle like y de dejarnos un comentario, y que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.